Muy bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver preguntas reproducibles y contestables y búsqueda de información. Para la siguiente actividad necesito que tengan el equipo de cómputo a la mano para poder hacer la actividad práctica al final de la parte teórica. El día de hoy vamos a ver los siguientes contenidos. Hablaremos sobre las características de una buena pregunta. Hablaremos de los diferentes tipos de preguntas que podemos hacer en el ambiente clínico. Hablaremos de herramientas disponibles en PubMed para búsqueda de información. Y haremos una actividad práctica para la búsqueda de información en un caso clínico. Y vamos a empezar con qué características tiene que tener una buena pregunta de investigación o una buena pregunta clínica. Cuando nosotros vemos la pregunta de investigación, esta, desde el punto de vista científico, es la incertidumbre que el investigador desea resolver. Y por lo general parte de lo general a lo específico. Cuando nosotros vemos qué papel juega la pregunta de investigación, vemos que es la primera parte que se encuentra en el diseño e implementación de un proyecto de investigación. Después de esto viene toda una secuencia en donde tenemos la pregunta de investigación, el diseño donde nosotros plasmamos nuestro plan de estudio o protocolo, y la parte de la implementación donde nosotros hacemos el estudio de investigación y tenemos un producto final. Luego viene la parte de la conclusión y de los hallazgos que nosotros encontramos, en donde nosotros tenemos los hallazgos de nuestro estudio, y de los hallazgos de nuestro estudio hacemos inferencias para ver si esta es la verdad que nosotros pudimos identificar en nuestra población, para después ver nosotros si estas verdades son la verdad en el universo que conocemos o en la población que conocemos. Esto es muy importante porque el tener una buena pregunta de investigación o una muy buena pregunta clínica nos permiten tener un mapa muy claro de lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Cuando lo vemos desde ya un punto de vista un poco más complejo, vemos que la pregunta de investigación es uno de los primeros fenómenos que ocurre, que realmente determina nuestra población objetivo o el fenómeno de interés que nosotros queremos observar. Y de ahí viene nuestro plan de estudios, en donde nosotros plasmamos diferentes cosas, como el tamaño de muestra planeado y ciertas variables preestablecidas, para después incluir a los sujetos que estamos tratando de analizar y realizar las mediciones que nos interesan del fenómeno que nosotros queremos observar. Posterior a esto, vienen los siguientes eventos. Nosotros cuando transicionamos de lo que queremos hacer contra lo que en algún punto empezamos a hacer metodológicamente, podemos encontrar errores sistemáticos o aleatorios. Por un sesgo o error sistemático me refiero a cualquier tipo de conducta que hicimos durante el ensayo clínico que podíamos haber cambiado y que al no hacerlo modificó los resultados. Un ejemplo sería en un ensayo controlado aleatorizado que por alguna razón se pierda la aleatorización y esto ya no sea válido. Y por errores aleatorios o sesgos aleatorios me refiero a la pura probabilidad estadística de que nuestro resultado ocurra o no ocurra. Así que dentro de la fase del diseño y la fase de implementación podemos tener errores tanto aleatorios como sistemáticos, ya sea a nivel de la planeación o en el momento que transicionamos de nuestros hallazgos a las inferencias de lo que es la verdad en el estudio y lo que es la verdad en el universo de personas que queremos que estamos estudiando. Esto es muy importante porque pues, parte de lo que nos ayuda a la pregunta de investigación es tratar de evitar ciertos errores y que la población sea lo más homogénea posible. Y de ahí podemos caer en dos cosas. Un investigador experimentado por lo general genera preguntas a partir de sus propias investigaciones y los problemas que ha observado con anterioridad. Es en donde las líneas de investigación pues, facilitan a los investigadores seguir en un mismo camino. A diferencia de lo que ocurre con los investigadores nuevos, en donde por lo general apenas están empezando en el camino de la producción científica y están escogiendo qué tema les gustaría abordar. Cada uno tiene sus ventajas, sin embargo, es muy importante que ambos radiquen en una buena pregunta y a continuación hablaremos de qué características nos facilitan identificar una buena pregunta. Hay un acrónimo llamado FINER que nos puede simplificar estas características que vamos a abordar, en donde la F es del inglés feasible o viable, donde la I representa si es interesante, donde la N nos habla de si es novedoso,
la E si es ético y la R si es relevante. Esto es muy importante que lo consideremos cada vez que hagamos un proyecto de investigación y nos ayuda a determinar qué tan buena es nuestra pregunta de investigación. Cuando hablamos de lo viable, esto va a tener diferentes dimensiones, desde el adecuado número de pacientes que necesitamos para nuestro proyecto de investigación, desde la experiencia en la tema o en la técnica, es decir, que nosotros necesitamos colaboraciones, reclutamientos, entrenamientos para poder realizar la investigación. Si hay suficientes recursos y tiempo, por eso es muy importante todo el presupuesto que se tiene que realizar durante la elaboración de los proyectos de investigación. Si realmente el tema es manejable en cobertura, que es un tema que puede ser muy interesante, pero es tan extenso que no es manejable. Y si en algún punto es de interés social para obtener recursos sociales, que también es algo muy interesante con lo que se puede jugar. Así que esta parte de la viabilidad es una de las partes fundamentales que tenemos que considerar cuando empezamos a realizar un proyecto de investigación. Luego viene la parte interesante, que esto ya puede ser un poco más subjetivo, ya que pueden ser interesantes para el investigador porque es su rama de investigación y poco interesante para la sociedad, o muy interesante para la sociedad y poco interesante para los investigadores. Por eso es tan importante tener retroalimentación entre colegas y mentores para determinar si la pregunta es solamente del interés del investigador o hay un público general que le interesaría resolver esta duda. También novedoso puede ser también una pregunta subjetiva, porque puede ser que sea algo, replicar un estudio en una población que nunca se ha visto también puede ser novedoso. Pero es importante que los estudios por lo general aporten nueva información respecto al tema. Y para esto es ideal tener una búsqueda de información apropiada, que es parte del tema que vamos a ver hoy. Y estas búsquedas también implican ir a los registros de investigación. Por ejemplo, esta herramienta del NIH que se llama Report, en donde podemos identificar registros de investigación que están llevándose a cabo. Al igual que Clinical Trials y otro tipo de plataformas que nos ayudan a ver trabajos que se están desarrollando. También tenemos que considerar que sea algo ético, o sea, que realmente nuestro trabajo sea evaluado por un comité de ética, ya sea institucional o privado, pero que sea evaluado para garantizar que estamos salvaguardando los derechos de las personas. Y depende del tipo de estudio, si requiere o no un consentimiento informado para pedir la solicitud de ingreso al paciente. Y la R representa relevante, si es realmente hay una buena idea de cómo hacer algo que se llama la transferencia del conocimiento, en donde una vez que encontramos algún hallazgo, lo podemos llevar a la implementación. Y esto es relacionado a nuestro proyecto de investigación. Por ejemplo, nosotros medimos qué tanto en un hospital se siguen los protocolos de neumonía cero para prevenir la neumonía asociada a la ventilación. Así que algo importante es, bueno, ya tenemos los resultados. ¿Cómo vamos a hacer que esos resultados sean reflejados en la práctica clínica cotidiana? Ya sea que hagamos estrategias pasivas, como dar en algún punto taller o conferencia presentando los resultados, o activas en donde modificamos el sistema para que se implementen los resultados que nosotros encontramos. Que esto cobra relevancia desde el punto de la propuesta de la investigación, o sea, qué tan relevante va a ser hacer esta investigación y cómo la vamos a implementar en el ambiente donde estamos. Así que hay ciertas características generales. No es necesario, pero sí es algo que ayuda mucho el tener un equipo multidisciplinario. Hay ocasiones donde no existe y pues uno se vuelve todo el ejército de investigación, pero en caso de que sea viable, pues es algo altamente recomendado. También generar el plan de investigación a través de un proceso iterativo, ir haciendo retroalimentaciones, ir haciendo pilotos de la extracción de datos, de los procedimientos, o si en algún punto es un estudio de ciencias básicas, pues realmente todo el entrenamiento y aprendizaje que se requiere cuando uno está aprendiendo las técnicas. Todo esto es fundamental para que en el momento de que se hagan los estudios, se hagan con la mejor oportunidad de realmente identificar lo que quieren identificar y que no sea presa de errores sistemáticos. También es muy importante entender que cuando nosotros desarrollamos una pregunta de investigación,
podemos tener diferentes preguntas. Podemos tener una pregunta primaria y una pregunta secundaria. Y es muy común que los estudios tengan más de una pregunta. Grandes ventajas de esto es que hay mayor cobertura de los resultados. La desventaja es que aumenta la complejidad metodológica y el análisis estadístico que se tiene que hacer. Pero es algo que se puede hacer.